Bienvenidos, queridos espectadores, a un viaje al corazón de una época en la que el altruismo y la convicción se cruzaron, dando origen a uno de los capítulos más solemnes de la historia, la era de los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Es el año 1945, y Japón, al darse cuenta de la derrota inminente, se embarcó en una estrategia desesperada: la implementación de ataques kamikazes. Estos pilotos suicidas, arraigados en el antiguo sistema de creencias samuráis del Bushido, fueron adoctrinados para ver la muerte como una extensión de la vida, una vía hacia la gloria y la liberación para su nación. El código Bushido, derivado del confucianismo y las ideologías budistas, ensalzaba valores de lealtad, honor y determinación inquebrantable frente a la adversidad. Estos principios consagrados se convirtieron en una luz guía para los pilotos kamikazes, influyendo en su propia existencia. Ininterrumpidos por pensamientos de autoconservación, los kamikazes se adhirieron a su misión. Su propósito divino era la protección de su patria, lograda mediante una devoción inquebrantable y un sacrificio supremo. El severo entrenamiento del piloto negaba la individualidad. Se les enseñó a borrar los miedos y deseos personales, centrándose únicamente en su misión, difuminando la línea entre la vida y la muerte. Manipulados mediante un condicionamiento brutal, se convirtieron en peones, herramientas de guerra diseñadas exclusivamente para esta época peligrosa. Su lealtad eterna a su emperador envalentonó aún más esta perspectiva, convirtiéndola en el propósito singular de su vida. El contexto histórico está teñido de dolor, pero también de una firme resolución y determinación de no permitir nunca que tales acontecimientos se repitan. Las notas melancólicas pero dignas que acompañan a esta crónica se hacen eco del patetismo de los kamikazes, cuya melodía tradicional japonesa simboliza la gravedad y magnitud de su sacrificio final. Estas melodías, arraigadas en la cultura japonesa, evocan un conmovedor sentido del deber y la devoción, transportándonos a una época de valor supremo yuxtapuesto con una profunda tragedia humana. La historia de los kamikazes, testimonio de creencias extremas y resiliencia duradera, nos impulsa a contemplar las profundidades a las que la humanidad puede hundirse y las alturas sin esfuerzo que puede alcanzar en tiempos desesperados. Esta saga angustiosa pero inspiradora nos ofrece una reflexión perspicaz sobre el impacto de los dogmas culturales en tiempos de incertidumbre, iluminando la cruda realidad de que el espíritu humano invariablemente busca propósito y significado, a menudo a través de actos de sacrificio supremo. Las páginas del tiempo han pasado, y esperemos que el mundo haya aprendido de este capítulo de la historia, donde la desesperación, las creencias tradicionales y la lealtad inquebrantable convergieron en resultados cataclísmicos. El valor de los kamikazes aún resuena, resonando con nuestro reconocimiento de la capacidad del espíritu humano para aferrarse a la esperanza, los principios y los sueños de un futuro mejor, incluso en las horas más sombrías. Mientras el mundo navega a través de los desafíos contemporáneos, que el ejemplo dado por los kamikazes sirva como un conmovedor recordatorio de la necesidad de paz, comprensión y armonía. Al aprender de estos capítulos de la historia, nos acercamos cada vez más a un mundo desprovisto de la necesidad de sacrificios tan nefastos. Un mundo donde las palabras reemplazan a las guerras, donde la comprensión y la aceptación triunfan sobre la enemistad y los prejuicios. Al dar su vida por su país, la historia de los kamikazes inspira una reflexión más amplia sobre la intrincada interacción entre individualidad, lealtad y fervor nacionalista. La melodía resuelta que suena de fondo encarna esta confluencia, reavivando el espíritu y los recuerdos de aquellos años culminantes durante la Segunda Guerra Mundial. Las narraciones de los kamikazes transmiten un mensaje vital. Sirven como un recordatorio poético de la volátil dicotomía entre la soberanía de una nación y la santidad de la vida de un individuo. Contemplamos esta fascinante fusión de las antiguas virtudes samuráis, la disciplina militar y el ferviente nacionalismo con el telón de fondo del discurso civilizacional contemporáneo sobre los derechos humanos y el valor de la vida. El camino recorrido por estos aviadores se caracterizó por una convicción absoluta, aunque basada en el etos tradicional, encarnando un profundo anhelo humano de pertenencia, significado y validación. El paisaje sonoro etéreo y atemporal que se esconde debajo es una conmovedora encapsulación del sacrificio de los kamikaze, sumergiéndonos en su decidido mundo de deber y destino, un mundo donde el honor y la nación reinaban supremos.
Los recuerdos y retrospecciones de los viajes kamikazes siguen resonando a medida que navegamos colectivamente por los umbrales de la paz, la lucha, la existencia y la resiliencia humana. El sacrificio de los kamikazes sigue invitando a la contemplación de la paradoja entre el camino de la confrontación violenta, elegido en la desesperación, y el de la coexistencia pacífica, guiada por el respeto mutuo y la empatía. A raíz de tales reflexiones, la vida y los hechos de los kamikazes nos ofrecen historias no solo de lealtad inquebrantable, sino también de cómo las creencias culturales, en una época de intensa crisis, podrían ser malinterpretadas y manipuladas hacia un camino angustioso. En medio de la sinfonía de estos ecos históricos, las notas serenatas y las narraciones nos instan a apreciar la extraordinaria resiliencia y el espíritu humano inexpugnable que trasciende la sabiduría y la racionalidad convencionales en tiempos de profundo caos y desesperación. Y así, nos adentramos en el profundo laberinto de la historia humana, guiados por historias esclarecedoras de pruebas, virtudes, sacrificios y resiliencia, nutriendo nuestra humanidad colectiva hacia un futuro más esperanzador. A medida que las escenas de fervor y devoción inquebrantable en tiempos de guerra comienzan a desvanecerse, las melodías inquietantes evocan una yuxtaposición de desesperación y esperanza, marcadores de la inevitable propensión humana tanto hacia los peligros como hacia su superación. La humanidad se enfrenta a una búsqueda incesante de fortaleza, de razones, de significado. A partir de estos tumultos pasados, nos basamos en los numerosos hilos de la historia, entrelazándolos para crear un tapiz que representa un viaje turbulento pero resistente. Los ecos del pasado siguen resonando estridentemente incluso hoy en día, sirviendo como recordatorios del alto precio de la guerra y del costo aún mayor de la paz. En medio de estas sombras de días pasados, mientras lidiamos con las complejidades e incertidumbres del mundo actual, que las lecciones aprendidas de la conmovedora saga de los kamikazes sigan encendiendo la ferviente búsqueda de una existencia armoniosa y pacífica. Un nuevo día está amaneciendo en el horizonte del tiempo, pintado en tonos de esperanza, comprensión y unidad. A medida que recorremos este camino inexplorado, debemos jurar lealtad al canto de la paz y la armonía, un canto que trasciende las fronteras culturales y resuena en todos los rincones del mundo. A medida que la sinfonía de esta historia llega a su fin, nos encontramos al borde del futuro, llevando dentro de nosotros los ecos del pasado y un corazón lleno de esperanza. Con un suave guiño al pasado que nos ha moldeado y despertado nuestro anhelo colectivo por un mundo más pacífico y coexistente, entramos en el abrazo del futuro. Un mundo repleto de posibilidades y repleto de la promesa de un mañana más brillante y unificado. Y así, este capítulo de la saga de los kamikazes, que tipifica los límites más lejanos a los que la resolución humana puede aspirar, a la vez esclarecedor y inquietante, narra otro capítulo fascinante en el incesante viaje de la humanidad por la identidad, el significado y la paz. Así, a partir de las profundidades del desgarrador viaje de Japón a través de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la historia de los kamikazes, iniciando una contemplación sobre la resiliencia humana, el costo de la guerra y la búsqueda duradera de la paz.